Saludos amigos, nuevamente con ustedes el doctor Luis Enrique Torres Rodríguez, cirujano maxilofacial de Pinar del Río, Cuba, que hoy pretendemos darle continuidad a la serie que habíamos iniciado anteriormente sobre trauma maxilofacial. En el día de hoy estaremos conversando sobre el interrogatorio y el examen físico, así como los tipos de trauma que nos podemos encontrar en la región cérvico-bucofacial. En la diapositiva que les presento o que les comparto, pueden apreciar un pequeño background de nuestro currículum profesional. En el capítulo anterior habíamos hablado o nos habíamos iniciado sobre las generalidades del trauma maxilofacial, donde habíamos compartido con ustedes algunos conceptos o criterios que avalan al cirujano maxilofacial en la atención a estos pacientes que acuden a los servicios de emergencia y urgencia. Si usted no ha visualizado todavía este interesante capítulo, le estaremos dejando en la caja de descripción el link para que pueda acceder a él y obtenga así estos conocimientos. Adentrándonos en el tema que nos ocupa en el día de hoy, para iniciar tenemos que partir de una pregunta: ¿cómo diagnosticamos el trauma cérvico-bucofacial? Nosotros, para realizar este diagnóstico, nos basamos como la medicina general y lo que establece el ATLS sobre trauma en el interrogatorio, el examen físico y los exámenes complementarios. ¿Qué cosa es el interrogatorio? Bueno, haciendo un recordatorio, es la entrevista que se establece entre el médico actuante y el paciente, o entre el médico actuante y los acompañantes cuando el paciente se encuentra en una condición neurológica que no pueda aportar o que no pueda colaborar. ¿Cómo lo realizamos? Con preguntas dirigidas que están encaminadas a obtener la mayor cantidad de información que nos permita hacer un diagnóstico presuntivo para instaurar un plan de tratamiento basado en la gravedad que tenga el paciente. Preguntamos cómo, cuándo, dónde, a qué hora, qué tiempo se estuvo inconsciente, es decir, preguntas dirigidas que, como bien había planteado anteriormente, están encaminadas a obtener la mayor cantidad de datos. Una vez finalizado el interrogatorio, pasamos al examen físico, que también se basa en lo protocolizado internacionalmente en todas las especialidades médicas, en la inspección, palpación, auscultación y percusión. Pero específicamente tratándose de la especialidad de cirugía maxilofacial y cuando estamos ante un paciente que tenga un trauma en la región cérvico-facial, nos basamos en la inspección y la palpación fundamentalmente. ¿Qué exámenes complementarios se indican o nos apoyamos nosotros? Nos apoyamos en los exámenes laboratoriales y exámenes de imagenología. Siempre estos exámenes de laboratorios y exámenes de radiología o imagenología tienen que estar ajustados a lo que está protocolizado, a la existencia de los medios y recursos en cada institución hospitalaria o en cada servicio de emergencia o urgencia donde nos encontremos laborando. Por tanto, este acápite lo abordaremos específicamente posteriormente en los capítulos que vamos a estar encaminados a cada uno de los traumas y ya vamos a estar verticalizando qué acciones o qué exámenes de laboratorio indicamos en cada uno de los traumas de la región cérvico-bucofacial. ¿Qué se examina? Basado en la inspección y la palpación, primero nosotros como profesionales tenemos que tener una observación básica de todo el territorio
cérvico-bucofacial. Miramos las afectaciones tanto que implican el tejido blando como el tejido duro, la extensión de las lesiones, si hay sangramiento, si hay epístasis, si hay hematoma, si hay equimosis, es decir, si hay malformación, deformación. Todos estos datos que nos dan la inspección los vamos recuperando para ir ya conformando, como siempre habíamos hablado anteriormente, una impresión diagnóstica. Nosotros, los cirujanos maxilofaciales, independientemente de que en los grupos multidisciplinarios están formados todas las especialidades médicas, dentro de ellas los otorrinos y los oftalmólogos, tenemos que tener conocimientos y poder realizar un vía aérea digestiva superiores y un fondo de ojo. ¿Con qué objetivo se realiza este? El examen de los ojos o el examen oftalmológico nos permite realizar o definir hasta qué nivel están afectados el globo ocular o las cavidades orbitarias. Y en cuanto al examen de las fosas nasales y los oídos, también nos podemos definir qué tipo de afectación y si imbrica más a la parte de otorrinolaringología o a la parte de maxilofacial, ya que en ambas especialidades, en diferentes urgencias o traumatismos, se pueden haber comprometidas estas regiones anatómicas, es decir, la cavidad orbitaria con el ojo incluido o las fosas nasales, la región auricular con el conducto auditivo como tal. También debemos examinar par par los músculos que conforman la región cérvico-bucofacial, fundamentalmente los músculos de la masticación. Para ello hacemos una inspección y una palpación bimanual, mandándole al paciente que abra y que cierre la boca y vemos si hay hematomas, equimosis, deformación de estas regiones anatómicas. Se palpan y se examina la articulación temporomandibular, como se observa en la diapositiva que estamos compartiendo. Para ello, palpamos con el pulpejo de los dedos la región preauricular y el conducto auditivo externo. Y con ello mandamos a hacer la apertura y cierre bucal y definimos si hay ausencia de movimientos transmitidos que nos indican a nosotros que puede haber una posible fractura de cóndilo. Se palpa intrabucalmente también con los movimientos de apertura y cierre, los músculos pterigoideos medial y lateral, así como toda la arquitectura ósea de los maxilares y la mandíbula, viendo si hay maloclusión, sangramiento, equimosis, hemorragia, solución de continuidad ósea, cuerpos extraños dentro de la cavidad oral. Hacemos una inspección y una palpación de los 3/3 de la cara. Se puede comenzar desde el tercio superior al inferior o del tercio inferior al superior. En lo particular, nosotros generalmente empezamos por el tercio superior. Palpamos bimanualmente comparando los dos lados de la cara, el reborde supraorbitario y el reborde infraorbitario, y vemos si hay solución de continuidad ósea, equimosis, hematomas, dolores, crepitación que nos puedan inducir a nosotros que haya fractura o afectación en estas regiones anatómicas. Se palpa los huesos malares bilaterales, se le manda al paciente o se le comprueba todos los movimientos oculares. Se realiza la maniobra clásica de pinza digital para detectar la movilidad del tercio medio y superior de la cara y así descartar las posibles fracturas tipo Lefort, ya sea Lefort 1, Lefort 2, Lefort 3 e inclusive
las fracturas panfaciales. En cuanto a la mandíbula, que ya es tercio inferior, también se realiza la inspección y la palpación bimanual, viendo si hay maloclusión, solución de continuidad ósea, dolor, crepitación, equimosis, ya sea en surco vestibular o suelo de boca, y dolor, crepitación, que nos indican que hay fractura en cualquier región anatómica de la mandíbula, es decir, sea sínfisis, cuerpo, rama, coronoide o cóndilo mandibular. Se le indica al paciente también que puede abrir la boca y se le coloca la mano en el mentón y en el cuerpo, y se le manda a que trate de abrir la boca haciendo presión en contra de la fuerza que el paciente está abriendo la boca. Y si hay que vemos que hay una reacción antágica, nos pueden inducir a nosotros que haya un tipo de fractura en cualquiera de las regiones anatómicas de la mandíbula. Se hace un examen bucal y cervical. En cuanto al examen bucal, se realizan con un orden cronológico por subsidios anatómicos para que no se quede ninguna región sin examinar. Se comienza por el labio, por el carrillo del lado derecho, posterior el lado izquierdo, el paladar duro, el paladar blando, la lengua, suelo de boca. Los dientes y las encías se van examinando a medida que se va avanzando, y la nasofaringe. También realizamos un examen de toda la región cervical, palpando bilateralmente y bimanual la región del cuello anterior y lateral derecho e izquierdo, con el objetivo de descartar hematomas, dolor, crepitación. Inclusive se examina para poder descartar una afectación o una fractura cervical que pueda traer consigo algún shock medular. ¿Qué trauma nos podemos encontrar en la región cérvico-bucofacial? Dentro de los traumas que nos podemos encontrar son los pacientes politraumatizados con compromiso maxilofacial, que estos son los pacientes más complejos o de mayor gravedad que nos podemos enfrentar nosotros en los servicios de emergencia y urgencia, que son aquellos pacientes que tienen traumas asociados en cualquier parte de la economía corporal, ya sea en los miembros superiores e inferiores, ¿sí? Miembros largos, un trauma abdominal asociado, un trauma torácico, un trauma cervical o espinal, un trauma craneal o trauma a nivel del globo ocular o de la región de oídos, nariz o laringe. Estos pacientes generalmente se tratan multidisciplinariamente y siempre rectorea aquella especialidad quirúrgica donde más tenga incidencia del trauma. Nos podemos encontrar también los pacientes con heridas en la región cérvico-facial, es decir, en cualquiera parte de la cara o cuello, donde nosotros también podemos hacer actuaciones como cirujanos maxilofaciales. Nos podemos encontrar las fracturas dentoalveolares, que son las fracturas que imbrican a los dientes y todo el tejido alveolar y tejido blando, es decir, que son fracturas intraorales. Nos podemos encontrar las fracturas nasales propiamente dichas o asociadas a otro tipo de fracturas, ¿sí? Fracturas de tercio medio, las fracturas maxilomalares y las fracturas orbitonasohemoidales o las fracturas que se le llaman fracturas Fonen, que son fracturas complejas que afectan el tercio medio y superior de la cara, al igual que las fracturas nasales. Nos podemos encontrar las fracturas mandibulares de cualquier región de la mandíbula, como habíamos hablado anteriormente, es decir, que puede afectar el mentón, los cuerpos mandibulares derecho e izquierdo, la rama, la coronoide o el cóndilo, y que tienen unas clasificaciones que posteriormente, cuando estaremos hablando este tipo de fracturas,
daremos un bosquejo general de los tipos de fracturas mandibulares. Nos podemos encontrar con las fracturas de tercio medio facial o las fracturas tipo Lefort, Lefort 1, Lefort 2 y Lefort 3, y las fracturas panfaciales cuando se imbrican 1, 2 o los 3 tercios del macizo facial. En el transcurso de los capítulos que estaremos compartiendo con ustedes, daremos un punto de aparte a las fracturas bucofaciales en pediatría, puesto que las fracturas durante esta etapa, es decir, en la infancia, tienen unas particularidades que diferencian un tanto su atención con respecto al adulto. Hasta aquí el tema que teníamos o que traíamos en el día de hoy para compartir con ustedes. Próximamente estaremos hablando o inicializando ya la atención a los pacientes politraumatizados con compromiso maxilofacial, es decir, todas las acciones que hacemos nosotros como cirujano maxilofacial cuando nos enfrentamos en cuerpo de guardia un paciente con estas características. Por lo tanto, desde ya nos estamos dándole la promoción para que, si no lo ha hecho, se suscriba al canal, le dé like, comparta y active la campanita de notificación, puesto que ninguna de estas acciones cuesta nada, es totalmente gratuito. Recordándole siempre que está en el canal del Dr. Luis Enrique Torres Rodríguez, cirujano maxilofacial de Pinar del Río, Cuba. Hasta pronto y nos vemos.